Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos reservado para que podamos estudiar la palabra de Dios. Y pues hoy nos toca el estudio correspondiente al jueves 20 de julio, que por cierto es la fecha de la independencia de mi país. Así que felicidades a todos mis compatriotas. Y pasado este break publicitario, el título para la lección de hoy es Ahora salvados por Dios. Y pues antes de tener nuestra lección de esta mañana, vamos entonces a elevar nuestras oraciones a Dios para que nos guíe en nuestro estudio. Amante Padre, te damos muchas gracias porque nos regalas un nuevo día más. Gracias por otro día que nos regalas, que nos das en tu infinita misericordia. Gracias por ser tan amable, tan bueno, tan misericordioso y tan lleno de amor para con seres caídos como nosotros. En este momento queremos tener un momento de intimidad contigo, Señor, estudiar tu palabra, y para ello te suplicamos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, que Él nos guíe en nuestro estudio y que sea Él el que nos capacita para poder comprender y también para poder entender y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Amante Padre, todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En Efesios, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, que es el pasaje central de toda esta semana, es el que hemos ido analizando durante toda la semana, en sus últimos dos versículos, en la conclusión, en los últimos tres, dice, hay algo que está implícito y que lo comentamos, creo que en la lección del domingo, si no estoy mal, y es cómo se obtiene la salvación. Dicen los versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En los primeros versículos del capítulo 2, Pablo está haciendo una documentación de cómo Dios los ha salvado. Cómo Dios los ha pasado de ser muertos espirituales a cómo Dios los lleva a experimentar la resurrección en Cristo Jesús, y ahora han pasado de muerte a vida. Y esto, dice Pablo en esta conclusión, que no es por nada bueno que haya en ellos. No es porque se hayan comportado bien, no es un premio por sus buenas acciones, no es un premio porque hayan sido muy buenos o porque hayan cosas magníficas en ellos. Están espiritualmente muertos cuando Pablo inicia la historia. Cuando Pablo inicia a relatar la historia, dice que estaban muertos. Es decir, no había nada bueno en ellos. Cuando algo está muerto, huele mal, está mal, se está descomponiendo. No hay nada atractivo ni bueno. Es decir, Dios les otorga la salvación y los trae de nuevo o los trae a la vida, pero no por nada bueno que haya en ellos. Están muertos, espiritualmente hablando.
No hay ni siquiera una chispa de algo que tuviese valor significativo como para que Dios hubiese volteado su mirada hacia los efesios y hubiera dicho, es que tienen esto tan bueno que por eso les voy a dar la salvación. El pecado los tenía completamente vencidos, así como a ti y a mí, el pecado en algún momento nos tenía completamente derrotados, vencidos, sumidos, esclavizados. No hay nada bueno en cada uno de nosotros cuando estamos lejos de Cristo. Cuando estamos lejos de Cristo, solo hay podredumbre, solo hay muerte, solo hay descomposición espiritual. No se manifiesta ninguna iniciativa personal que diga, es que hay algo de bueno en este ser humano y por eso, por ese algo bueno que en el ser humano encuentro, es que los voy a salvar. Satanás es quien guía al ser humano. Satanás es quien guía la cultura. La cultura no es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La cultura no es inspirada por Dios. Y como veíamos durante la semana, esa es una de las fuerzas externas que nos impulsan a hacer las cosas que van en contra de Dios. Y es la cultura y Satanás a través de la sociedad y la cultura quien guía al ser humano cuando aún está muerto en su pecado, en sus delitos, en sus concupiscencias, en su maldad mental. Sin darse cuenta, el ser humano se encuentra en una situación mucho peor que simplemente carecer de vida espiritual o simplemente carecer de algún tipo de virtud. Juntamente con toda la humanidad, todo aquel que no ha nacido de nuevo del Espíritu, que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, al ser guiado por Satanás, al ser guiado por este mundo, la sociedad, al ser guiado por las cosas malas, somos enemigos de Dios. Es decir, no solamente estamos muertos espiritualmente hablando, sino que además somos enemigos de Dios y nos encaminamos hacia un final terrible ante el juicio, ante el trono del Señor, ante el tribunal de Cristo, y por naturaleza hijos de ira, es decir, hijos de la perdición. La salvación, en lugar de estar arraigada en las cualidades que quizás supongamos que tenemos, porque realmente no hay ninguna cualidad que nos pueda otorgar la salvación. La salvación se fundamenta en algo que es inexplicable, inescrutable, algo que es imposible para la mente humana dilucidar completamente y entenderlo a plenitud, y es el amor inexplicable, pero que se puede sentir y vivir, el amor de Dios. Por su misericordia, por su amor, Dios actúa en favor de cada uno de nosotros. Dios actúa en favor tuyo. Dios actúa en favor mío. Él actúa de la manera en que pueda darnos salvación a ti y a mí. Nos resucita de la muerte espiritual para que andemos en novedad de vida. Mediante la intervención de Dios, los seres humanos podemos experimentar un viaje bastante lleno de cosas asombrosas y maravillosas. Si seguimos la trayectoria que Cristo Jesús nos traza desde su vida perfecta, la cruz, la resurrección, la ascensión y la exaltación, entonces nosotros podemos experimentar ese mismo curso de acción que Cristo
vivió. Si nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos ayuda a pasar por esa experiencia de estar muertos y resucitar, muertos espirituales y resucitar, pasar el proceso de la resurrección, experimentar este proceso y después ascender juntamente con Cristo y en los lugares celestiales participar de la exaltación de Cristo Jesús. Sin embargo, esta intervención divina no es un fenómeno que sea momentáneo, no es como el flash de una cámara, no es como el rayo que cae y que fulgura por breves instantes. Esto es un fenómeno que debe durar toda la vida. Toda la vida, todos los días de nuestra vida debemos experimentar a diario, cada día, el amor de Cristo, experimentar el proceso de la resurrección del pecado, de muerte a vida, resucitar de la esclavitud y la muerte en la que el pecado nos tiene esclavizados y vivir la vida nueva que Cristo nos ofrece. Cada día debemos experimentar ese renacer a la vida espiritual. Este proceso tiene un poder de ser permanentemente real. Tiene durabilidad para la eternidad, porque Dios tiene la intención de que nosotros podamos mostrar su gracia a todos aquellos que nos rodean. Él quiere mostrar su gracia, su amor y su misericordia, no solamente a mí, sino a todos aquellos que nosotros podamos llevar el mensaje. Y la quiere mostrar, esa misericordia y ese amor, por toda la eternidad, por los siglos sin fin. Cuando Pablo concluye este pasaje en los versículos del 8 al 10, Pablo retoma el tema con el deseo de asegurarse que su argumento sea firme, conciso y entendible, que la salvación de los humanos no viene por sus propias obras ni por nada que haya bueno en ellos. La salvación del ser humano viene únicamente y solamente por el inexplicable amor que Dios siente por cada uno de nosotros. No se origina en nosotros, se origina en Dios. Ningún ser humano puede enorgullecerse a sí mismo de que por sus buenas obras haya provocado que Dios le mire con misericordia y le haya dado la salvación. No. Nadie puede jactarse de ser tan bueno, de haber provocado este tipo de sentimiento en el Señor. Si nosotros logramos permanecer en la gracia de Cristo, los creyentes somos entonces la prueba viva, fehaciente e irrefutable de que la gracia de Cristo y solo su gracia es la que trae salvación al mundo. Somos sus obras maestras, somos su mayor obra en el universo. Cuando Dios logra transformar una vida de pecado, de transgresión, de esclavitud hacia el mal, en una nueva criatura que ama, que obedece a Dios y que se deleita en obedecerle, porque dice que fuimos llamados para hacer las buenas obras que Dios tenía preparadas de antemano para nosotros. Eso se llama obediencia, vivir en lo que Dios tenía preparado para nosotros. Mis queridos hermanos, la salvación no es algo que provenga de nosotros, no es algo que nosotros podamos provocar, no es algo que nosotros podamos llamar de alguna manera
porque seamos buenos o porque hayamos hecho cosas muy buenas. La salvación es única y exclusivamente un acto divino de amor inexplicable hacia la raza que cayó en pecado. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Cristo nos da la salvación. Una salvación gratuita. Dios nos entrega su salvación en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús seremos salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos obtener salvación. Mi querido hermano, mi querida hermana, como ya lo habíamos estudiado durante esta semana, muchas personas quieren utilizar de manera obviamente errada y de una manera, podemos decirlo así, antibíblica. Utilizar este texto para decir que Dios abolió la ley, que Dios abolió sus 10 mandamientos. Obviamente lo hacen porque lo único que les está estorbando de la ley es el sábado. Y como quieren sacarse de en medio el sábado, entonces acusan a Pablo de haber dicho en estos versículos que ya no tenemos que guardar la ley, porque como la salvación no es por obras, sino por gracia, por el amor de Dios, entonces que ya no tenemos que guardar la ley, ya las obras no hacen nada en nuestra salvación. Mis queridos hermanos, eso es poner en la Biblia lo que no está allí. Porque allí lo que sí está diciendo es que la salvación es únicamente consecuencia del amor, la misericordia de Cristo Jesús y del Padre Celestial por medio de la fe, pero que como consecuencia la obediencia y las buenas obras llegarán. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la salvación que hemos obtenido por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hombre, claro que las buenas obras tienen un espacio, claro que las buenas obras tienen un lugar, pero no tienen un lugar para salvarnos. Tienen un lugar como frutos de aquellos que ya han sido salvos. Son el fruto lógico e inevitable de aquel que ha obtenido verdaderamente su salvación de Cristo Jesús. Las buenas obras, la obediencia a la ley, los mandamientos del Señor son el fruto lógico de aquel que ha recibido a Cristo Jesús y por medio de él ha obtenido la salvación. Mis queridos hermanos, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana, en este momento quiero invitarte, y como siempre hago una invitación. Cada día hacemos una invitación y otra, porque cada día debemos tomar decisiones en favor de Cristo Jesús. Y hoy te invito para que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a producir esos frutos lógicos derivados de que Cristo nos ha salvado. Si tú eres un salvo por Cristo Jesús, si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón como tu único suficiente Salvador y has obtenido la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, entonces pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios que esos frutos sean reales en tu vida, que los frutos de la obediencia, de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, se verifique verdaderamente en nuestra vida. Que entreguemos nuestro corazón por completo al control del Espíritu Santo para que Él pueda realmente hacer esas obras y
dibujar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y te dé un maravilloso jueves en el cual el Espíritu Santo va contigo porque le has entregado tu corazón, porque se lo has abierto de par en par y le has dicho: entra, saca lo que nos sirve y dibuja, graba y talla en mi vida y en mi corazón el carácter de Cristo y produce en mi vida los frutos lógicos de aquel que ya es salvo. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con los hermanos de la iglesia. Pon tus comentarios. Agrega más a esto que hemos estado estudiando. Enriquécelo con tu punto de vista. Enriquécelo con lo que has aprendido en el estudio de estas lecciones maravillosas. Enriquezcamos nuestro estudio para que todos podamos salir ricamente bendecidos por el estudio que estamos teniendo. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.